Hola, ¿cómo están todos allí del otro lado? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del núcleo de la Tierra, aprovechando esta noticia que ha salido a circular en los medios. Generó mucho revuelo, mucha confusión, esas diversas noticias y desinformaciones que anduvieron circulando por allí. Voy a aprovechar para explicar si podría el núcleo de la Tierra detenerse, como se dio a conocer en medio de la desinformación que se generó, o si podría invertir su sentido de giro. Si algún fenómeno que ocurra podría provocar esos dos hechos. Ya sabemos que las mediciones están arrojando que hay una variación en la rotación y que ya lo hubo anteriormente, así que no hace falta explicar si eso es posible porque los datos están arrojando eso. De todas maneras, también quiero aportar explicación de por qué está ocurriendo esa variación que los datos arrojan, que las observaciones arrojan. En el estudio de la geofísica y de la geología no hay consenso, e incluso de la física puntualmente, no hay consenso acerca de por qué está ocurriendo esa variación. De tal modo que en ocasiones se llega a dudar de que esa variación exista y no hay consenso. Se estudian normalmente dos fenómenos que tienen que ver con el campo magnético de la Tierra, con cuestiones de electromagnetismo y con cuestiones de gravedad que podrían estar interviniendo en la aceleración y la desaceleración de la rotación del núcleo de la Tierra, del planeta, pero no se llega a ningún consenso y para mí se está desatendiendo y descuidando y no se está teniendo en cuenta un fenómeno mucho más importante que esos dos que habría que tener en cuenta, que sí explicaría esa variación. Así que quiero realizar un aporte, aprovechando que se dio este tema, quiero realizar un aporte en el campo de la geofísica de lo que deberían tener en cuenta para buscar la explicación a esa variación. Lo hice en tan solo un día cuando se dio esto de la noticia y me puse a analizarlo y dije, bueno, nunca había estudiado el núcleo de la Tierra, ni lo que ocurre allí, no es mi campo, la geología, así que, o la geofísica puntualmente, no es mi campo. Así que, pero digo, cuando lo hice, pude ver que había una gran utilidad y que en tan solo un día puedo hacer un aporte en la geofísica. ¿Por qué ocurre ello? Ocurre ello porque tengo un profundo conocimiento de física y puntualmente de la masa, que es un fenómeno que aquí está presente y sin embargo no se tiene en cuenta en el estudio de la geofísica, en los análisis que están llevando a cabo. Así que creo que esto es un aporte que se dio así, improvisadamente, pero me doy cuenta que fue un aporte increíble el que puede efectuar este análisis. Así que no se pierdan todo el desarrollo del video, espero que no se haga muy largo. Muy interesante lo que he descubierto con esta aplicación que llevé a cabo. Yo creo que en este fenómeno de la variación de la rotación, en este hecho de la variación de la rotación del núcleo de la Tierra, hay, desde mi punto de vista, 5 fenómenos que intervienen. Intervienen el campo geomagnético, es decir, cuestiones que tienen que ver con electromagnetismo, ese fenómeno intervienen fenómenos que tienen que ver con la gravedad, fenómenos gravitacionales, intervienen fenómenos que tienen que ver con la temperatura e intervienen fenómenos que tienen que ver con la masa y la fricción. Estos últimos dos fenómenos no se están teniendo demasiado en cuenta, como les digo, en el estudio de la geofísica, y entonces aquí estará mi aporte, en la masa y la fricción. Así que esos son los 5 fenómenos que para mí intervienen en este hecho, en estas observaciones que se han realizado. Es muy importante tener en cuenta la masa y la fricción, porque la masa y la fricción es algo que podemos llevar a escala. Obviamente se hace muy difícil el análisis y el estudio y la recopilación de datos y la observación de lo que aquí puede estar ocurriendo, porque estamos hablando del centro del planeta y es terriblemente inaccesible. Todo en esto es teórico y algunas mediciones arrojan información sobre lo que podría estar ocurriendo en el interior, pero de ninguna manera se puede observar y hacer una descripción total
mente fidedigna y precisa y real de cómo se distribuyen las masas aquí en el interior y de cómo se dan todos los fenómenos allí en el interior. Tan solo se ha logrado realizar algunas mediciones que en apariencia provienen del centro de la Tierra, aquí en la superficie en donde nos encontramos nosotros. Así que por ese motivo es muy difícil que nosotros, estando aquí en la corteza, en la superficie terrestre, podamos llevar a cabo experimentos ya que no podemos acceder al interior de la Tierra, podemos llevar experimentos a escala que nos traigan información sobre los fenómenos que allí ocurren, en donde podamos reproducir todas las leyes físicas que están interviniendo dentro de la Tierra, donde podamos reproducir la acción de esos 5 fenómenos que estoy mencionando. Pero sí es posible generar a escala la reproducción de 2 fenómenos, como los acabo de mencionar, la masa y la fricción. La masa y la fricción podemos llevarlo a cabo en un experimento a escala y eso nos puede arrojar datos muy reveladores acerca de lo que podría estar ocurriendo con la velocidad de rotación del núcleo de la Tierra. Para eso tenemos que tomar una esfera, como he dibujado aquí, que supongamos la llenamos de agua y esa agua simularía ser el manto, simularía ser los componentes que están dentro de la Tierra, entre el núcleo y la corteza, y supongamos que en esa esfera llena de agua, completamente llena de agua, en el medio ubicaríamos a una bola de metal, una bola de hierro, por ejemplo, que simularía ser el núcleo del planeta. No quedaría aire dentro de esa esfera, solo quedaría agua y el núcleo. Agua y la bola, perdón, de metal, de hierro. Supongamos, entonces esto es una analogía a escala de lo que podría estar ocurriendo con la masa y la fricción, que son 2 fenómenos que, como digo, en mi opinión, intervienen aquí. Porque la masa y la fricción, y sobre todo la masa, es algo incorruptible a lo largo de todo el universo. Tal como actúa en este fenómeno a escala, tiene que actuar dentro de la Tierra. Es algo incorruptible, es inherente a la existencia de la materia. Por lo tanto, ¿cómo podríamos desaprovechar aquello, no? Así que vamos a ver qué sucedería en esta esfera si la ponemos a girar sobre su propio eje, la ponemos a girar. Si les cuesta imaginar que esta bola de metal permanecería en el centro de la esfera, entonces imaginen que tiene un eje aquí que le permite rotar libremente a aquella bola, que le permite rotar libremente, al menos en el eje, al menos en el plano del radio, y que la rotación y que ese eje que la mantiene en el medio coincide con el eje de rotación, ¿verdad? Bueno, imaginemos entonces que ponemos a rotar y que este eje que la sostiene, si en caso de que les cueste imaginar que se mantiene en el medio, si no, olviden el eje, olviden esto que la mantendría en el medio y simplemente imaginen que permanece en el medio como si se tratase del núcleo del planeta. Ponemos a girar a esta esfera. ¿Qué sucederá al cabo de un tiempo? Al cabo de un tiempo, la fricción de la esfera, como el giro se ha promovido desde el exterior, la fricción ha transmitido movimiento a las moléculas y a los átomos de agua, y esas moléculas a su vez le comienzan a transmitir movimiento a la bola de metal. Al cabo de un tiempo, el sistema se equilibra y tanto la esfera, que supongamos sería de plástico transparente, podríamos ver que tanto la esfera como el líquido que se encuentra en su interior, como la bola de metal, logran el equilibrio y logran girar a la misma velocidad en conjunto, luego de X tiempo hasta que el sistema se equilibre, porque este sistema va a tener una tendencia al equilibrio a lo largo del tiempo. Así que ahí vemos que intervienen 2 factores. En primer lugar, la masa de los cuerpos y en segundo lugar, la fricción. Pero tenemos que analizar algo mucho más profundo acerca de la masa para entender bien la importancia de considerar la masa aquí.
Así que vemos, esto tiende al equilibrio, tiende a unificarse, a compaginarse, tiende a estar todo sincronizado a lo largo del tiempo. La Tierra gira sobre su propio eje desde hace muchísimo tiempo, así que siempre va a tender al equilibrio en el núcleo, en todas las capas que se encuentran aquí y en la corteza. Siempre va a tender al equilibrio a lo largo del tiempo. Hace muchísimo tiempo que se encuentra la Tierra girando sobre su propio eje, así que en cuanto a masa y fricción respecta, sin tener en cuenta todos los otros fenómenos que intervienen, va a tender al equilibrio. Obviamente no podemos despreciar los otros fenómenos que tienen influencia sobre ese equilibrio, pero en cuanto a masa y fricción respecta, siempre va a tender al equilibrio, ¿verdad? Ahora veamos qué sucede si dentro del interior de este sistema se realizara un desplazamiento de las masas, ya que aquí muchas cuestiones se mueven y ya que están interviniendo otros fenómenos, como lo digo, pues en esta situación, si la bola de metal permanece en el medio, simulando el núcleo, y no se mueve hacia un costado o el otro, a lo largo del radio, del giro, es decir, si no se mueven sobre la dirección perpendicular al eje de rotación, pues aquel sistema permanecerá en estado de equilibrio, rotando allí de manera continua, hasta que alguna fuerza externa perturbe aquella rotación, y podría permanecer de manera indefinida si estamos en el espacio exterior. Podría permanecer de manera indefinida aquella esfera girando sobre su propio eje hasta que alguna fuerza externa actúe sobre ella. Pero bueno, ¿qué sucedería si hay desplazamientos de masas en su interior? Porque este fenómeno no está teniendo en cuenta los otros fenómenos que intervienen aquí en la Tierra, que ya se complica mucho llevarlo a escala, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hubiese desplazamiento de masa? Para eso vamos a dejar ahora de lado este ejemplo, esa analogía de escala, y vamos a hacerla un poquito más apropiada con una bailarina. Una bailarina que rota sobre su propio eje, que rota sobre su pie, como lo podemos observar y se utiliza a lo largo de la física para dar ciertos ejemplos. Esa bailarina, imaginemos que extiende sus brazos, que comienza con un giro con los brazos pegados a su cuerpo y que luego de un tiempo se extiende sus brazos, ¿verdad? ¿Qué pasará cuando la bailarina extienda sus brazos si se ha puesto a girar? Pudo haberse puesto a girar con los brazos extendidos y después contraerlos, o al revés. Pudo haberse iniciado el giro con los brazos pegados a su cuerpo y luego extenderlos. Allí se produce un desplazamiento de las masas a lo largo del radio perpendicular al eje de giro, y por lo tanto eso produce variaciones en la velocidad de rotación. Eso produce variaciones. Cuando la bailarina extiende sus brazos, entonces el giro se ralentiza, se disminuye la velocidad de rotación. Cuando extiende los brazos, comienza a girar más despacio, y eso obviamente es extremadamente comprobable. Tan solo tenemos que ver a una bailarina o una patinadora sobre una pista de hielo hacerlo y veremos cómo la velocidad disminuye cuando extiende los brazos, cómo la velocidad que se encuentra, la velocidad que se desarrolla aquí en el torso, que podría simular el núcleo de la Tierra, disminuye cuando extiende los brazos, y luego cuando los vuelve a juntar a su cuerpo, se incrementa esta velocidad de rotación. Así que la velocidad de su torso, simulando que sería la velocidad aquí en su cintura, simulando que sería comparable con la del núcleo, se incrementa, la velocidad de rotación se incrementa o disminuye dependiendo del desplazamiento de las masas, que puede tener que ver con su rodilla o con sus manos. La manera más fácil de ejemplificarlo es con la mano. Así que, que nos concentremos aquí en la mano. Aquí también está la rodilla. Todo lo que se vaya alejando del centro sobre el radio, en manera perpendicular
hará que entonces existan variaciones en la velocidad de rotación, que se vaya disminuyendo cuando se va alejando y cuando se va acercando que se vaya aumentando. Así que podríamos colocar a la bailarina en una esfera llena de agua transparente para que podamos ver lo que ocurre y que de alguna manera ella pueda respirar allí adentro abastecida con oxígeno. Y lo que observaríamos, ¿qué sería? Porque acabamos de tener ese análisis solo con la bailarina tomada ella sola, sin nada que la rodee. Ahora le vamos a poner agua y le vamos a colocar dentro de una esfera sin aire, tan solo que ella pueda respirar de alguna manera. O en el ejemplo hipotético hagamos de cuenta que no necesita respirar, así solo está el agua, la bailarina y la esfera. ¿Qué observaríamos allí cuando ella contraiga los brazos y luego los extienda? ¿Qué observaríamos? Que estas variaciones en la velocidad de rotación terminan transmitiéndose a través de fricción, tal cual ocurrió en esta situación, a las moléculas de agua, y las moléculas de agua las transmitirían a la esfera. Observen que en este ejemplo fue un fenómeno, fue una fuerza externa la que actuó y comenzó la situación, y se ha transmitido la velocidad de rotación, se ha transmitido desde la esfera hacia el núcleo, y en este caso es una fuerza que actúa en la parte interna, y desde allí, entonces hay dos factores, pueden ser factores externos que hagan variar la velocidad del sistema, o pueden ser factores internos que hagan variar la velocidad del sistema. Qué interesante, ¿no? Qué interesante y qué simple este hecho, porque la masa se cumple de igual manera en todo el universo. Esto es algo que podemos comprobar en nuestro día a día, en nuestra rutina. Esto es algo muy fácil de comprobar y muy certero, que no deja lugar a dudas. La masa se comporta de esta forma. Al cabo de un tiempo, supongamos entonces, para que se ralentice la velocidad se ralentice la velocidad de la bailarina, tendría que extender los brazos para que ocurra lo que aquí se ha medido con el núcleo de la Tierra. Tendría que extender sus brazos mientras gira, y al extender sus brazos disminuiría la velocidad aquí de su cintura, de su torso, disminuiría la velocidad de rotación. Eso se transmitiría a través de roce en sus manos y a través de roce a lo largo de todo su cuerpo, se transmitiría al agua. Al cabo de un X tiempo, el agua se lo transmitiría a la esfera, que simula ser la corteza de la Tierra, del planeta. Así que al cabo del tiempo, como este sistema, al igual que este y al igual que este, por cuestiones de masa y fricción, tenderá al equilibrio. Siempre y cuando cesen las distribuciones de masa, cesen las fuerzas tanto internas como externas que actúen sobre el sistema. En tanto las fuerzas no cesen, siempre se encontrará buscando el equilibrio. Y aquí hay muchísimas fuerzas que intervienen, tanto externas como internas, porque es un sistema muy grande y muy complejo en el que además intervienen otros fenómenos que aquí no están interviniendo. Así que en todo momento existen fuerzas que actúan sobre aquel sistema y por lo tanto está en constante búsqueda del equilibrio. Pero aquí vemos cómo la masa y la fricción nos puede revelar que el sistema puede variar su velocidad de rotación, y lo puede hacer desde el interior. Puede de alguna manera autogestionar a través de la distribución de masas la velocidad del sistema. Todo el sistema aquí terminaría girando más despacio si la bailarina, girando más lento si la bailarina extiende los brazos. Al cabo de un tiempo todo el sistema estaría girando con una velocidad de rotación inferior a la que giraría si la bailarina permaneciera con los brazos pegados a su cuerpo. Qué interesante, ¿no? Porque entonces físicamente esto se puede transmitir aquí a la Tierra. Esta analogía es completamente válida a nivel de masa y fricción. Solo tenemos que analizar para saber si este es el motivo por el cual se ha ralentizado o cuando se aumenta la velocidad de rotación del núcleo. Solo debemos
realizar mediciones para comprobar si de alguna manera a lo largo del radio de la Tierra podría existir desplazamientos considerables de masas que provoquen eso, teniendo en cuenta todos los otros fenómenos que intervienen, que obviamente provocan desplazamientos de masas, pero habría que medir si podría ocurrir desplazamientos grandes de masas para que entonces encontremos con total certeza que esto está ocurriendo. Físicamente, entonces, es posible que desplazamientos de masas generen variaciones en el núcleo del planeta. Lo que tenemos que ver es si esos desplazamientos de masas están ocurriendo o no y de qué manera. Pero esto nos está indicando que es posible. También podría ocurrir que algún otro fenómeno sin desplazamiento de masa esté provocando esto, pero de todas maneras va a tender al equilibrio el sistema. Pero si llegáramos a medir que hay desplazamientos de masas, entonces este sería el motivo principal por el cual eso estaría ocurriendo. En tanto haya desplazamiento de masa, habrá variación en la velocidad de rotación del sistema. Sí o sí, eso es indiscutible. Así que eso me parece no lo están teniendo en cuenta dentro del campo de la geofísica, dentro del estudio de la geofísica, y deberían tenerlo muy presente porque es la manera más simple y además comprobable, porque lo demás es muy difícil de llevar a escala, muy comprobable de entender esa variación de la rotación. Observen que yo siempre estuve hablando de desplazamientos de masa a lo largo del radio. Si los desplazamientos de masa se efectúan a lo largo del eje de rotación del planeta, entonces allí no van a provocar ninguna variación en la velocidad de rotación, ninguna, porque lo único que importa es el desplazamiento de la masa en el radio. En tanto nos comencemos a alejar del eje, ya comenzará a tener efectos sobre la velocidad de rotación, con sus efectos más notorios a medida que nos acercamos al radio. Mientras nos comenzamos a alejar del eje y comienza a haber desplazamientos de masas, allí ya genera un efecto medible. Y si nos arrimamos al radio, allí se encontrará la máxima influencia de aquel desplazamiento de masa. Así de simple, gente, así de simple esto tiene que ser tenido en cuenta en la geofísica. Y así vemos que desde el punto de vista de la física, el núcleo de la Tierra puede disminuirse. Ya no hace falta acá llegar al consenso, no hace falta discutir, que nos pongamos de acuerdo, que se genere un revuelo en la comunidad científica. Esto es totalmente comprobable. El núcleo de la Tierra puede disminuir su velocidad de rotación, puede incrementar su velocidad de rotación dependiendo de cómo se redistribuyan las masas, alejándose del centro del núcleo, alejándose o acercándose aquellas masas al núcleo, teniendo en cuenta que sea de manera perpendicular al eje de rotación. Lo que no puede ocurrir es que se detenga, sí puede detenerse en relación a la superficie terrestre, pero a la corteza terrestre, pero no que se detenga desde el punto de vista de un observador inicial ubicado fuera de la Tierra, no que se detenga en base a ese punto de vista, y ese punto de vista es terriblemente importante y se lo descuida muchísimo a lo largo de la física, y es el único punto de vista que importa dentro de los giros. A través de ese punto de vista, yo voy a realizar análisis muy interesantes en próximos videos que ya van a poder tener la oportunidad de verlos. Y que se invierta su sentido de giro también, completamente imposible. Eso jamás podría ocurrir aquí en este ejemplo, que la bola de metal comience a girar en sentido contrario al que se encontraban girando, ni tampoco que la bailarina de repente comience a girar en sentido contrario. Es imposible. De manera interna es imposible que ello ocurra. Ahora, de forma externa sí que se puede hacer,
comenzando a girar la esfera hacia sentido contrario y que esa velocidad de rotación no solo ralentice el giro de la bailarina al cabo de X tiempo, sino que esa fricción provoque que comience a girar hacia otro lado, siempre teniendo en cuenta el punto de vista de un observador inicial ubicado fuera del sistema. Pero por factores internos, no parece ser posible aún teniendo en cuenta todos los otros fenómenos que intervienen. Esos fenómenos no podrían ser tan poderosos y drásticos como para iniciar un sentido contrario del giro. Son apenas influyentes. Aquí lo más importante es tener en cuenta la masa y la fricción. Así que este era el aporte que quería hacer, aprovechando esto que se me ha presentado a través de un análisis que pude hacer muy rápidamente. Nos estaremos viendo a lo largo del canal en numerosas oportunidades porque aún hay muchísimo de qué hablar. Chau, chau.